de palabras brindo por ti. Por las cinas y avenidas que van de regreso a casa brindo por ti. Bueno, y para adentrarnos ya en nuestro tema del día, el jueves de la semana pasada se conoció la triste noticia del fallecimiento de Candelaria Sosa, la joven de 15 años que había viajado a festejar su cumpleaños a Europa. Había ya hecho un pequeño recorrido por algunos países como España, por ejemplo, y cuando llegó a Francia, más precisamente a París, a la capital, sufrió una descompensación en un subte, a lo cual, bueno, una pareja de argentinos que también se encontraba en el mismo contingente la llevó al hospital Necker, donde fue intervenida de urgencia, pero quedó en un estado de coma, ¿no? Exacto. Estaba preparada o estaba estipulada una segunda intervención quirúrgica para ver si se podía revertir incluso un poco más este estado, pero la joven falleció antes de que se le pudiera realizar. Los padres habían hecho un esfuerzo muy grande para llevarla allí, su madre tuvo que viajar ante la noticia y bueno, se estaban empezando a juntar fondos para soportar la estadía que iba a ser, según estimaban, de 2 meses, pero bueno, Candelaria no aguantó y lamentablemente falleció el jueves de la semana pasada, lo que nos abre un panorama, un tema bastante complicado. Exactamente. El motivo de su deceso fue el accidente cerebrovascular, más conocido por estos lados como ACV. Y para hablar justamente sobre el ACV en los jóvenes, el ACV en general, está presente en nuestros estudios el médico neurólogo Víctor Lover, a quien le damos la bienvenida y buen día. Muchísimas gracias por venir. Víctor, ¿qué es el ACV? Bueno, accidente cerebrovascular se le llama a todo evento que produce una lesión cerebral provocada por una falla en la llegada de sangre a ciertas áreas del cerebro. Bien. Estas pueden ser de tipo isquémicos, o sea, por un infarto de cerebro, o de tipo hemorrágico, lo cual se rompe una arteria y eso hace de que el vaso deje de irrigar correctamente y produce lesiones muy significativas en áreas del cerebro. Bien, en la actualidad se escucha mucho sobre el ACV, sobre casos de ACV. ¿A qué le podemos atribuir las causas sobre esto? Las causas principalmente, en líneas generales, es debido en parte a la obesidad, en parte a las dislipidemias, a la hipertensión, al cigarrillo, al estrés, la obesidad, son todos factores favorecedores de accidentes cerebrovasculares, la diabetes. Pero hay factores que son genéticos, malformaciones, claro. En particular, en los niños, la patología más frecuente es la ruptura de una malformación arterial que produce este tipo de lesiones. Y a veces es congénita o a veces es genético, es heredada. Por eso, aquellas personas que tienen antecedentes de hemorragias cerebrales por rupturas de malformaciones de tipo aneurisma, los familiares próximos y cercanos tienen que ser estudiados hoy con métodos no tan invasivos como los que teníamos antes, para prevenir este tipo de cosas. Bueno, Víctor, recién lo charlábamos. Cuando sale un caso como estos, la gente se preocupa por ahí por demás, se genera una histeria que también es parte del desconocimiento que se tiene sobre el tema. ¿Qué pasa con el ACV y los jóvenes que cada vez escuchamos más casos o los casos trascienden cada vez más? Claro, yo creo que los casos trascienden un poco más que antes y aparte hay un leve incremento en el porcentaje de accidentes cerebrovasculares. Estaba leyendo días pasados que entre los años 93 y 94, respecto a los años 2005, 2006, había habido un incremento de un 2 o un 3% más. O sea, no son significativos, pero es algo que nos está diciendo, atención, hay algo que estamos haciendo que está favoreciendo a los accidentes cerebrovasculares. Pero no deja de haber en esa evaluación también la difusión del problema, porque antes no se difundía en la misma forma en que se difunden ahora. Claro, exacto.
Bueno, uno imagina también, o imaginaba, con este desconocimiento que justamente mencionaba Luli, que era una situación, el accidente cerebrovascular, que le ocurrió a los adultos. Y cuando empezamos a conocer que se trascienden este tipo de noticias, se rompe con ese mito, por llamarlo así. Ahora bien, ¿cómo podemos prevenirlo? ¿De qué forma? ¿Cuáles son los estudios adecuados? ¿Qué recomienda usted desde su lugar? Claro, una valoración general del niño que requiere de los controles pediátricos normales, Claro. incluidos algunos análisis de sangre para descartar algunas patologías groseras que pudieran aparecer, son importantes. Las infecciones deben ser tratadas como corresponden porque es con las infecciones que muchas veces se producen distintos tipos de lesiones vasculares que producen accidentes cerebrovasculares. Por ejemplo, hay infecciones que afectan las válvulas cardíacas, por ejemplo, y a partir de allí se pueden desprender pedacitos como desgranadas, como si fuera de corcho, que tapan las arterias del cerebro y producen accidentes cerebrovasculares o infecciones en el cerebro que son mortales algunas. Entonces, en sí, cuidar la salud en los niños, ¿no es cierto? ¿Cómo se viene cuidando hasta la actualidad? No hay mucho más para prevenir en el caso de estas cosas. Y como les decía recién, cuando hay antecedentes hereditarios de malformaciones, perfecto. Ahora, en edades un poquito más avanzadas, hablemos de los 20 años en adelante, ya los factores de alto riesgo como son la hipertensión, las dislipidemias, el colesterol elevado, la obesidad con todos los trastornos que esto trae, incluso en la falta de descanso, en el sueño, etcétera. El tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, son elementos favorecedores de accidentes cerebrovasculares, entonces debemos prevenirlo en ese sentido, controlando ese tipo de cosas. Doctor, ¿cuánto de cultural cree que tiene esta condición? Digo, por los tiempos en el que vivimos, donde el estrés está a la orden del día, el trabajo nos consume a veces, la mala alimentación, el sedentarismo por ahí que caracteriza a esta generación. Bueno, estamos viviendo épocas de cambios, siempre ha habido épocas de cambio. Claro. Y este es una más. Y estamos entrando en una época que no sabemos qué es lo que va a pasar. Sin duda que el sedentarismo, el estrés, son factores favorecedores de todas estas patologías. A lo largo es posible que veamos un aumento, un incremento en este tipo de cosas. Si no tomamos las medidas correspondientes. Es decir, que trabajemos sentados, que trabajemos con computadora, no quiere decir de que no podamos salir a caminar después una hora, aunque sea 3 veces a la semana. Exacto. Y eso nos va a disminuir muchos riesgos en cuanto al sedentarismo propiamente dicho. Bien. Es así. Suele ocurrir también que, bueno, en este caso de Candelaria, acabó con su vida a raíz de un accidente cerebrovascular o ACV, pero también suele ocurrir que se han visto casos donde las personas pudieron superarlo, pero ha dejado consecuencias o secuelas este ACV o los ACV. ¿Cuáles son las más comunes o qué se suele ver? Bien, sí, lo más común es que el paciente viva, lo más común es que queden muy pocas secuelas, pero a medida, es decir, depende de la lesión, donde se produjo y de las características de la lesión, nos va a dar distintos tipos de patologías o de secuelas. Por ejemplo, trastornos en la memoria, trastornos en el lenguaje, en el habla, hemiplejías, convulsiones, o sea, epilepsias secundarias a accidentes cerebrovasculares, son las lesiones más comunes.
las cosas más Claro. comunes que vemos como secuela de un accidente cerebrovascular. Doctor, por ahí yo estoy equivocado, usted me dice, pero me parece que en los adultos es más difícil recuperarse de algo así, siendo que los jóvenes o los niños tienen como mucha más plasticidad y esta información todo el sistema nervioso. Sí, es cierto, es cierto. Depende del... Frente a una misma patología, digamos, supongamos, Sí. una lesión embólica de características semejantes en un niño y en un adulto que afectan las mismas arterias y en el mismo lugar, seguramente el niño se va a recuperar mucho mejor Claro, que un adulto mayor. bien, exacto. ¿Mm? Qué importante también es conocer, ¿no?, para la sociedad. En algún punto, si uno se remonta hace 4 años atrás, Verónica Perdomo, una conocida periodista de Teis Sport, sufrió una ACV, estuvo obviamente alejada a raíz de su recuperación de los medios y volvió en el programa de Marcelo Tinelli y fue de allí como el ACV tomó una mayor preponderancia. Porque, claro, es el programa más visto de la televisión argentina. ¿Usted cree que falta información respecto a esto? Es necesario que la difundamos porque es importante la prevención del accidente cerebrovascular, Exacto. no solamente en los jóvenes, sino en los adultos y en las personas mayores. Como estamos diciendo, disminuir los factores de riesgo es fundamental porque eso nos va a dar mejor calidad de vida. Claro, por ahí lo esencial sería no generar esta histeria No, masiva, sino bueno, analizar, como usted dice, los factores de riesgo entre los cuales podemos estar, Exacto. los factores hereditarios también que son fundamentales, ¿no? Sí. Hay personas que tienen incluso hereditariamente tendencias a formar trastornos Claro. de los lípidos mucho más que otras personas. Bueno, esas personas se deberán cuidar de una manera. Los diabéticos, que muchas veces pueden ser hereditarios, también Claro. tienen que aprender a cuidarse de otra manera. Exacto. Y así cada uno cuidándose en las cosas que corresponden, ¿no? Para disminuir el riesgo. Qué importante lo que dice Víctor, porque estimaciones, números y cifras que se conocen en los últimos días del Ministerio de Salud de la Nación indican que uno cada 4 minutos se estima que cerca de 14.000 personas al año mueren como consecuencia de una ACV, según los datos del propio Ministerio de Salud, y que las actuales cifras de enfermos por ACV se pueden llegar a triplicar hasta el 2020 si no tomamos conciencia en la actualidad de aquellas cosas que estamos haciendo mal. Es decir, los números son alarmantes pensando a futuro, también que ahí se crea cierto escepticismo, pero es importante también escuchar la palabra del médico, que son consejos concretos y nos sirven también para evitar o para, ¿por qué no?, empezar a hacer los estudios pertinentes respecto a la ACV. Es así, está muy bien, estoy Víctor, muy de acuerdo. muchísimas gracias por haber venido, la verdad ha disipado Sí. muchísimas dudas. Es importante saber sobre este tema, tener conocimiento, porque bueno, mientras menos sabe uno, peor es, ¿no? Seguro. Hay en la actualidad una necesidad de difusión de este tipo de cosas que es muy importante, no solamente con el ACV, con muchas patologías que son factibles de ser prevenidas, Exacto. cuidándonos un poquito nada más, sin grandes sacrificios. Claro. Gracias, Víctor. Muchas No, gracias. al contrario, gracias a ustedes. Importante información, Luli, importante las totalmente. dudas, como decías, que hemos disipado a raíz de la visita de Víctor Lobel junto a nosotros, neurólogo que habló justamente del ACV. Bueno, nosotros nos quedamos, vos también, quédate, no te vayas, que en el próximo bloque llega nuestra invitada del día, ya volvemos. Bueno, chicos, no sé.